Gracias. Gracias. Tiene un turno de palabra la portavoz del Grupo Aragonés, señora Herrero. Gracias, señor presidente. Señora Sanz, pues yo le doy la enhorabuena por la iniciativa que ha defendido y que ha traído a este Parlamento, porque creo que es oportuno que hagamos un pronunciamiento en este sentido en las Cortes y que se abra, que se ponga encima de la mesa ese debate y que que se contrasten diferentes opiniones. Lo que no vamos a hacer aquí es suplantar a las personas expertas técnicas, que cada uno podemos tener nuestro punto de vista, pero entiendo que el debate de expertos y de técnicos no tiene que darse en el Parlamento, sino que tendrá que darse en el foro oportuno. Efectivamente, ahí hay corrientes distintas, como de hecho lo constatamos en el propio profesorado, que hay profesores y maestros que tienen una manera de trabajar, que es mandando más actividades, deberes, ejercicios, llamémosle como queramos, a los alumnos y otros menos. Y la verdad es que eso no correlaciona, hasta donde yo he podido investigar, con los resultados de sus alumnos. O sea, no está claro que por mandar más deberes se tengan mejores resultados ni al revés. Pero bueno, es un tema sobre el que se puede profundizar. Efectivamente, habla en la iniciativa de que dedicamos en España más horas a, dice ejercicios, entiendo que deberes en general, que la media de la OCDE. Yo creo que nos pasa un poco como en el trabajo, que aquí nos cunde poco, trabajamos mucho, pero parece ser que no nos cunde tanto, con lo cual igual tendríamos que hacer una reflexión y pensar a ver qué es lo que pasa y a lo mejor fijarnos en lo que hacen otros. Y cuando te fijas en lo que hacen otros y ves que les funciona mejor, pues igual en esto nos podemos permitir copiar, al menos adaptarlo en cierta medida a nuestra cultura. Yo, sinceramente, creo que deberes, pues todos ustedes lo pueden recordar. Siempre ha habido deberes. Ahora se está poniendo un poco de moda este debate y se está hablando porque, muchas familias yo creo que están reivindicando un poco ese mayor tiempo para hacer otras cosas o simplemente un menor tiempo para dedicarlo a los deberes, que no es lo mismo. No es lo mismo, es decir, necesitamos más tiempo para hacer cosas, actividades juntos en familia, que queremos estar menos tiempo dedicados a los deberes de los hijos, no es lo mismo. Yo en este debate, como en el de la jornada escolar, lo que creo que hay que hacer es pensar en el alumno y realmente que se ponga encima de la mesa y que se abra el debate de los deberes, pensando en la conveniencia para el alumno de deberes sí, deberes no, o qué tipo de deberes. Y al final seguramente llegaremos a la conclusión de que no es una cuestión de cantidad, sino es una cuestión de qué tipo de actividades se hacen fuera del horario lectivo. E indudablemente, pues eso está estrechamente relacionado con la formación del profesorado. Con la formación del profesorado, tanto formación inicial como formación permanente, porque estoy convencida de que cada uno, pues el que manda más deberes por el que manda menos o de un tipo u otro, pues lo hacen con la mejor voluntad, pensando que es la mejor manera para ayudar a que sus alumnos integren esos conocimientos, etcétera, etcétera. Y probablemente, si estuviesen formados desde otro punto de vista, quizás, que a lo mejor han tenido una formación más tradicional y después pues se dan cuenta de que se puede enseñar con otras metodologías, pues a lo mejor harían un replanteamiento de su de lo que le mandan, de lo que mandan hacer a los hijos. A mí lo que sí que creo que han aparecido elementos nuevos, las familias, en general hay un nivel cultural mayor que generaciones anteriores, con lo cual los padres se implican más, porque muchos de los padres de nuestra generación no nos ayudaban más porque tampoco podían ayudarnos más. Como mucho estarían pendientes de aquellos que lo necesitaban, porque hay algunos que nunca lo hemos necesitado y que directamente hacíamos los deberes que nos mandaban y punto. Y a lo mejor en una misma familia el otro hermano resulta que no, que estaban encima, has hecho los deberes, no has hecho los deberes, o no lo hacían. Pero los padres, pues más que preguntar y como mucho escuchar, dime la lección, pues no tenían, estoy hablando generalizando, pero en otra generación, la capacidad que ahora, pues en muchas familias sí se tienen. Lo que no estoy tampoco de acuerdo es que este tema muchas veces se enfoca desde las desigualdades. Es verdad que agranda las desigualdades en cuanto a que no todos los alumnos tienen en casa, en la familia, los mismos recursos para ser ayudados que otros. Eso es verdad. También es que los padres deberían hacer alguna reflexión sobre si los deberes los hacen los hijos o los tienen que hacer los padres, porque, por contar una anécdota que me contaban el otro día, llega ya incluso a que los grupos de WhatsApp de los padres, o sea, en los grupos los padres se piden los deberes los unos a los otros. Oye, ¿habéis hecho ya los deberes de los de matemáticas tal? Y entonces pásamelos. O sea, esto ya sí que se nos escapa y son elementos nuevos que hay que poner encima de la mesa y que indudablemente, pues los deberes, ¿quiénes los hacen? ¿Los padres o los hijos? A lo mejor también los padres ahí tendrán que hacer una reflexión a ese respecto, pero si ciertamente agranda y agrava las desigualdades entre los alumnos por su origen social, lo que hay que hacer, si se acaba concluyendo que es conveniente hacer tareas fuera del horario escolar, dar los medios y ayudar a que esos niños
con mayor desventaja tengan posibilidades de tener ese apoyo. No simplemente porque como agrandan las desventajas, aunque sea conveniente, pues no se hace, para que seamos todos iguales, no. Lo que hay que hacer, si se considera conveniente, es ayudar a los que tienen menos posibilidades. Y si no se considera conveniente, entonces, pues nadie. Pero pensando en la conveniencia para el alumno. En cualquier caso, como he dicho al principio, nos parece que es un debate oportuno, muy interesante, sobre el que habría que profundizar enormemente y sobre el que estoy convencida de que ya hay muchas personas, expertos en el día a día, que están con los alumnos y gente que está investigando en esto. Ya hay muchos artículos académicos sobre esta cuestión que pueden arrojar un poco de luz y que pueden llegar a algunas conclusiones que, indudablemente, las recomendaciones que pueda haber, yo creo que tienen que afectar a todos, o sea, alumnos de un tipo de centro, de otros, estén donde estén, y el Gobierno, pues articular los mecanismos para favorecer que todos los alumnos puedan estar en igualdad de condiciones en ese sentido, con independencia.